Amén, amén, amén. Bueno, voy a tratar de no moverme mucho porque hay una luz atrás y ven, hace allí un poco de reflejo. Bueno, Yahweh les bendiga, hermanos. Yahweh les bendiga, líderes que están conectados. Hoy tengo una palabra muy especial para cada uno de ustedes. Yahweh me tocó el corazón mucho hoy con esta palabra. Vamos a comenzar a transmitir. Voy a ir colocando para transmitir ya la para allá aquí en Facebook, para que los hermanos que están en Facebook puedan ver. Amén, amén. Yahweh les bendiga, Yahweh les bendiga a todos. Como les decía, la palabra de hoy es una palabra muy especial y les pido que hoy tengan en cuenta esta palabra y que hoy puedan hacer de esta palabra carne. Porque es una palabra hermosa, la para allá que vamos a leer hoy, la parashá sobre la cual vamos a tratar hoy, es una parashá hermosa, Vayeshev, que significa y habitó o se asentó. Es una parashá muy linda. Nos habla de la vida de Jacob, de la vida de su hijo José, habla de cómo José entra en Egipto, cómo él tiene los sueños, cómo José es rechazado por sus mismos hermanos. Hay toda una sombra profética allí. Y te cuento esto, te lo cuento ahora sí, como de apurada, porque no vamos a hablar de esto hoy, no vamos a tocar hoy la vida de José, no vamos a tocar la historia de cómo nace el pueblo de Israel, que comienza a multiplicarse dentro de Egipto. No vamos a hablar de esto, por eso te hago un pequeño resumen. José en esta parashá, en la parashá Vayeshev, representa a Yeshua, al Mesías. José representa eh, a toda aquella persona que forma parte de Israel también. Tiene una doble función, esto que hayan arrojado a José al Bor en hebreo, que es el pozo allí en la tierra prometida, y luego lo metieron en la cárcel en Egipto, que la traducción al hebreo de la Torá es Bor, de ese mismo lugar. La palabra Bor significa un lugar que está lleno de alimañas, de escorpiones, de serpientes, de arañas. Y bueno, allí en la tierra prometida, él fue echado por sus mismos hermanos a un Bor y luego fue echado por la nación pagana, por la nación, por el mundo, fue echado por la tierra de Egipto a un Bor también, allí en lo que es Egipto, en la está cárcel. Lleno de alimañas, esto significa, escorpión. Es una sombra profética del Mesías, de Yeshua, porque Yeshua, cuando él fue crucificado y entró en el centro de la tierra, él entró a un Bor también, y luego resucitó. Esto quiere decir que Jesús vino a la tierra tanto para morir, para ir al Bor por los que están en la tierra prometida y por los que están en el mundo, que es representado por Egipto. Es una hermosa para allá. Pero hoy Yahweh me tocó en este 2021 en una palabra que quiero que meditemos todos. Sé que va a ser de mucha bendición para vos y vamos a leer hoy simplemente el primer versículo de esta para allá, que es Génesis 37:1, y dice así Génesis 37:1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Sobre eso les voy a predicar esta noche. Sobre eso les voy a hablar lo que Yahweh me habló esta noche para todos nosotros. La palabra habitó, la palabra que ha sido utilizada en el original hebreo para habitó, en donde habitó allí nuestro padre Jacob, en realidad es la palabra yashab. Yashab es la palabra, que es una palabra que tiene una correlación o es derivada de la palabra Shabbat. Shabbat, reposo. Nosotros sabemos que el Shabbat es un día sagrado y la palabra especialmente escrita en hebreo, Yashab, significa que Jacob reposó en la tierra de Canaán.
él se asentó y descansó en la tierra de Canaán. ¿Qué es lo que significa un Shabbat para el pueblo de Dios? Día de encuentro con el Señor, día de reposo, día de olvidarnos de todo lo que hicimos en la vida y en la semana y solo tener encuentro con el Señor. Esto quiere decir que en ese momento, en ese preciso momento, Jacob se tomó un Shabbat, o fue como si hubiese sido Shabbat para él, como si hubiese sido Shabbat para él el lugar donde él estaba. Él estaba de continuo en comunión con Yahweh, cumpliendo sus estatutos y sus mandamientos. Pero ¿por qué él sintió semejante paz en ese momento? Porque algo había acontecido antes. Antes de este episodio aconteció que Dios, que Yahweh, le había cambiado el nombre. Nosotros recordamos eso, ¿no? Que Yahweh le cambió el nombre de Jacob, que significa el suplantador, que significa el engañador. Yahweh le cambió el nombre a Israel, el que contiende con Yahweh a su lado y vence, porque él había contendido con Dios y con los hombres y había vencido. Y a mí me llama la atención que cuando Dios nos cambia el nombre, acontecen muchas cosas. El nombre para las personas es muy significativo porque el nombre Jacob, el nombre suplantador, significaba lo que él iba a hacer o lo que él representaba en ese momento. Al igual que el nombre Israel, y en la parashá anterior hablamos que allí Esaú no pudo matarlo, no pudo contender con él, no pudo descargar su ira porque ya el que venía no era el suplantador, no era el engañador, no era Jacob, sino el que venía y el que tenía delante de sus ojos era Israel, el que contendía con Dios y con los hombres y vencía, era otra persona. Y después de que Dios le cambió el nombre, Jacob se asentó y su vida fue como un Shabbat. Él tuvo una relación personal con Dios distinta. Hay otros personajes bíblicos a los que Yahweh les cambió el nombre. Abraham le cambió el nombre a Abraham. A Oseas le cambió el nombre por Josué o por Yehoshua, que es el nombre de Josué. Y Dios le cambió el nombre a muchos personajes bíblicos. El nombre, siempre que Yahweh le cambiaba a los personajes bíblicos, tenía dentro del nombre alguna letra del tetragramatón, como diciendo: te agrego mi presencia, me agrego yo en tu nombre. Y hermanos, les decía que tengan en cuenta y escuchen esta palabra hoy porque Dios me tocó mucho el corazón. Esto muchos eruditos y quizás muchos de los que quizás leemos las escrituras de continuo podemos haber notado a lo largo del Antiguo Testamento o a lo largo de la Torá y incluso el Nuevo Testamento. A Jacob se lo mencionaba como Jacob y cuando Dios le cambió el nombre se lo mencionaba como Israel. Pero tenemos episodios posteriores al cambio de nombre en que en algunos versículos se le escribe Jacob y en otros versículos se le escribe Israel. Y pensando en esto, el Señor me revelaba, me mostraba que esa es la naturaleza y la esencia misma del ser humano. Y que, mira hermano, esta palabra puede confrontar mucho de lo que creen muchos creyentes o creemos nosotros mismos. Porque cuando nosotros conocemos al Señor y el Señor se manifiesta en nuestras vidas, muchas veces en parte somos Jacob y en parte somos Israel. Esa es mi vida y es tu vida. En parte vivís como el que contiende con Dios a su lado y vence. Pero en parte vivís como el suplantador o el engañador. En parte vivimos en la presencia del Señor,
poniendo por obra sus mandamientos, sus estatutos, intentando cambiar nuestras cosas y en parte todos los que estamos conectados y todos los que están viendo esta palabra, en parte también somos hombres y mujeres de pecado. Y es por eso que Dios permitió que en la Torá, porque la Torá es la estructura misma del universo, y ya dijimos que no se puede cambiar ni una jota ni una tilde, y en parte de la Torá se le dice Jacob, pero en parte de la Torá se le dice Israel, en parte se le dice el engañador, y en parte se le dice el que contiende con Yahweh y con los hombres y vence. Es porque es la realidad del ser humano, porque es la realidad de tu vida y la realidad de mi vida. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos, queridos hermanos, queridos líderes, queridos hermanos del ministerio, lo sabemos porque el mismo apóstol Pablo, el que se sabía la Torá de memoria, porque Pablo, para estudiar en la escuela de Gamaliel, debió aprenderse de memoria la Torá, era uno de los requisitos que había en la escuela de Gamaliel, conocerse la Torá y los profetas de memoria y citarlos de memoria. Tremendo erudito. Y Pablo escribía esto allí en el libro de Romanos 7:13, dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso. También dice lo siguiente, miren. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esto lo decía Pablo, que había visto a Yeshua, no como nosotros, en el espíritu, o que creemos en él y no le vemos. Él creyó en él porque le vio. Porque Pablo le vio. Y el que le vio y lo tuvo a Yeshua enfrente, él mismo escribió de su puño y letra, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer está bien, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo el que lo hago, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo nos está dando una tremenda enseñanza de lo que somos. Y no voy a decir de lo que son ciertos cristianos, no voy a decir de lo que son algunos creyentes. El apóstol Pablo está dando una radiografía de lo que sos vos y de lo que soy yo. A veces vivimos y obramos como Jacob, y a veces somos Israel. Y en a veces somos una cosa y a veces somos otra, la vida transcurre en esa lucha interna tan profética, porque incluso dijimos que en el vientre de Rebeca, en su vientre, moraban Jacob, moraba Esaú, dos naciones. Uno representa el bien, otro representa el mal que está dentro del ser humano, esa batalla interna que tenemos, y es la batalla que tiene la carne con el espíritu todos los días. Y la palabra de hoy es un llamado a la reflexión, porque cuando somos Israel,
cuando Dios nos cambie el nombre, podemos morar un Shabbatón, un Shabbat, todos los días de nuestra vida. Pero también muchas veces somos Jacob. Y el mismo apóstol Pablo nos dice, ese mal que yo no quiero hacer, termino haciéndolo bien. Con mi mente sirvo a la ley, con mi mente quiero hacer lo bueno, pero me encuentro que termino haciendo lo malo. Yo, vos. Y hoy quiero llevarte esta reflexión, querida hermana, querido hermano que me estás viendo. Es fácil decir que el pecado mora en mí y que muchas veces lo que no quiero lo hago y lo que quiero hacer, lo bueno, no lo hago. Es fácil decirlo para nosotros. Lo que es difícil es comprenderlo en el prójimo. Porque nosotros nos autojustificamos nosotros mismos. Nos justificamos con que Pablo lo dijo. A veces hacemos lo bueno, queremos hacer lo bueno y terminamos haciendo lo malo. Pablo mismo lo dijo. La parashá hoy nos está diciendo que a veces somos Jacob y a veces somos Israel. Me puedo equivocar. Esa es una autojustificación. Es la realidad de tu vida. Pero ¿por qué somos tan duros con nuestro prójimo? ¿Por qué somos tan duros con el otro cuando vemos que se equivoca? Y aparece el dedo señalador y le decimos al prójimo, mira lo malo que está haciendo. ¿Qué acaso para él o para ella no aplica esta palabra que estamos enseñando hoy? ¿Acaso para tu prójimo no aplica esta palabra? Que también puede hacer lo bueno en algún momento o hacer lo malo en otro momento. ¿Que acaso tu prójimo no puede ser a veces Jacob y a veces puede ser Israel? ¿Por qué somos tan duros con nuestros hermanos, con nuestros parientes, con nuestros amigos y no somos comprensivos, siendo que la misma palabra de Dios, la ley de Dios nos dice que el gran mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a Yahweh sobre todas las cosas? ¿Qué acaso, como dice la Escritura, que debemos hacer al otro lo que nosotros queremos que nos hagan y no le hagamos al otro lo que no queremos que nos hagan? ¿No aplica? ¿Acaso la parábola de Yahshua, en la cual dijo, no mires la paja que hay en el ojo ajeno, mejor mira la viga que hay en tu ojo, no la escuchamos? El día que los creyentes dejen de hablar mal de los mismos creyentes, vamos a ser Israel. Yo soy un hombre que comete muchos errores. Creo firmemente en la gracia del Señor. Creo que cada vez que cometo un error, debo arrepentirme y caminar nuevamente. Pero también tengo que creer que mi prójimo también lo tiene que hacer y tiene el mismo derecho. Es fácil justificar el error en uno, el pecado en uno, y no justificar o no tener misericordia de otros. Hoy Dios me tocó el corazón fuerte en esta palabra. Muy fuerte. Porque en esta parashá, los mismos que lo tiraron a José, en el pozo, terminaron siendo los que fueron rescatados por José. Los hermanos de José tiraron a José en el pozo. Por celos. Dígame, ¿no hay celos en el cuerpo de Cristo? Por celos, por envidia, por no entender el plan de Dios. Quisieron matar a su hermano y lo tiraron en el pozo.
Su hermano salió del pozo, fue llevado proféticamente con plan de Dios a Egipto, se convirtió en segundo de Faraón y rescató a sus hermanos que lo quisieron matar. ¿Saben por qué esto? Esto es porque José es una sombra profética del Mesías. Yahshua es una sombra profética de José. José perdonó a aquellos que quisieron matarlo y le quisieron el mal. Para eso vino Jesús a la tierra, Yeshua, para perdonarte de todo el mal que has hecho. Pero la palabra habla de perdón. Y el Señor dice, si no perdonan las ofensas que les hicieron otros, yo no puedo perdonar las que ustedes han hecho. Y hay tantos episodios bíblicos que nos hablan de esto. Por allí la Escritura también habla una parábola de un hombre que le debía mucho al rey y que el rey lo llamó y lo iba a hacer azotar, y el hombre, Señor, perdóname, perdóname, Señor, me arrepiento, mira, Señor, tuve este problema, tuve este otro problema, y el rey se movió a misericordia y le dijo, está bien, te voy a perdonar, voy a ser misericordioso. Cuenta la parábola que ese hombre salió y se encontró con otro que le debía a él. Y el que le debía a él le dijo, perdóname, perdóname, he tenido este problema, he tenido este otro. Y él no lo perdonó. Y dijo, te voy a azotar, voy a hacer que te metan preso. El rey lo vio. Imaginen el resultado. El rey no tuvo más misericordia de él. Es por eso que esta palabra a nosotros nos enseña que sí, nosotros podemos ser a veces Jacob y a veces Israel, pero tu prójimo también. Tu prójimo también. Y el apóstol sabiamente nos habla sobre la misma ley y nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y hermanos, no existe el varón de perfecta santidad. Quien se lo diga que él es, peca de orgullo o de vanidad. Porque la misma palabra dice que no hay uno que no peque, porque la misma palabra dice que hay uno solo que es perfecto y es Yeshua, y nosotros debemos caminar hacia la medida del varón perfecto, imitarlo. La palabra también dice, andemos como él anduvo. Yeshua anduvo perdonando en la vida. ¿Cuál es el dolor que te han causado? O lo que vos ves el defecto en tu hermano. Yeshua no quebrantó ni una jota ni una tilde de la ley, pero nos enseñó una forma distinta de ver la ley. La ley hasta los tiempos de Yeshua era letra. Luego de los tiempos de Yeshua, la ley se convirtió en espíritu y pudimos entender el espíritu de la ley, que es lo que Pablo nos está diciendo en esta escritura. Pablo nos está diciendo que sabemos que la ley es espiritual, no lo podemos juzgar y aplicar en la carne. ¿Y cuál es uno de los ejemplos de la ley espiritual que el Mesías nos enseñó? Es sencillo. La mujer que fue encontrada por los fariseos, por los maestros de la ley, en el acto de infidelidad, y se le aparecieron y le dijeron, maestro, para tentarle, maestro, la ley de Moisés dice que la ley de Moisés dice que esta mujer debe morir apedreada. ¿Qué dices tú? Allí Jesús puso en práctica el espíritu de la ley. Porque la letra de la ley decía que esa mujer debía morir apedreada, porque había sido escrito así, y sí, debía morir apedreada.
Pero Jesús no les podía decir a ellos, no, no la apedreen, porque iba a quebrantar la ley. Y Jesús no quebrantó ni una jota, ni una tilde de la ley. ¿Y cómo salió Jesús de esta situación? Enseñándonos el espíritu de la ley. Porque Yeshua dijo en ese momento, bien, sí, eso dice la ley de Moisés, el que esté libre de pecado, tome la primera piedra y láncela. ¿Y sabe qué aconteció? Dice la Escritura que desde los más ancianos hasta los más jóvenes se iban retirando hasta que la mujer quedó sola parada delante del Señor. Y el Señor la miró y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dijo, no hay nadie, se han ido todos. Y el Señor le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es la ley de Dios. Misericordia antes que nada. Porque esa mujer también era en parte Jacob, pero en parte Israel. Y nosotros no somos quien para juzgar el pecado del hermano o de la hermana. Quiero que entiendas esto, querido hermano y querida hermana. El mismo Mesías, Yahshua HaMashiach, le dijo a una mujer que debía ser apedreada, ni yo te condeno. ¿Quién somos nosotros para condenar? Con esta palabra quiero trasladarte hacia la misericordia, la que provoca transformación en las personas. Un acto de misericordia cambia la vida de una persona por completo. Pero no los entendemos y muchas veces decimos, vamos a juzgar porque este hace las cosas mal y te juzgo y te juzgo. Ese juzgar provoca una repercusión en la persona que es juzgada, la cual se endurece más su corazón y esa persona se aleja más de Dios. Yo conozco muchas personas que se han alejado del Señor diciendo que los han juzgado tanto, tanto, pero tanto, que ellos no ven el amor del Señor en el pueblo de Dios. Y es verdad. Es verdad, porque luego de la misericordia, la persona que recibe esa misericordia es impactada por el amor de Dios y su vida transformada. Yo no creo que esa mujer que estuvo a punto de morir y que los fariseos la llevaron allí, salió de allí y siguió haciendo su vida como si nada. No lo creo. Hace un tiempo tuve un sueño. De vez en cuando me lo suelen recordar. Yo no entendí ese sueño hasta que estas revelaciones, esta puntual que les estoy diciendo, llegó a mi vida. Yo soñé hace un tiempo que me encontraba en un quirófano, un sueño de parte de Dios. Yo sé que de parte de Dios porque el Señor me dijo, a su tiempo te voy a revelar esto. Me encontraba en un quirófano operando a una persona. Y en el quirófano había personas que me rodeaban, enfermeros, los cuales yo entendía en ese mismo quirófano que eran ángeles, y los enfermeros me traían instrumentos para hacer la operación. En esa operación yo comenzaba a la perfección, porque yo en mi mente sabía que era perfecta la operación que estaba haciendo. Tomaba el bisturí, abría a la persona por su vientre completa, luego tomaba unas pinzas, abría a la persona y yo comenzaba a trabajar y yo veía y dentro mío decía, esta operación es perfecta, nada malo está aconteciendo, estoy haciendo lo correcto. Porque yo seguía instrucciones de cómo hacer las cosas. Y usted sabe que en ese momento comienzo a cortar, comienzo a abrir, y mientras yo estaba trabajando y operando, la persona despierta y comienza a gritar desesperada. ¡Ay! Gritaba, desesperada.
esa persona, y yo no entendía nada en el sueño y miraba y decía, pero ¿qué está pasando? Si todo lo que estoy haciendo es perfecto, todo lo que está haciendo es tal cual la instrucción de cómo se hace, todo lo que lo estoy haciendo es como lo dicen los libros, es perfecto. Y vino algo a mi mente. Anestesia. No le puse anestesia a la persona. Y desperté. Y desperté y me desperté atribulado porque en el sueño yo dije, Señor, estaba haciendo una operación perfecta y no me di cuenta de la anestesia. No le puse anestesia antes de operar a esa persona. Y el Señor me dijo, a su tiempo lo vas a entender. Y hermano, yo lo entendí. Al tiempo lo entendí. Porque yo estaba operando y tratando sobre la vida de una persona sin anestesia, sabiendo cómo se hacía. Esto es, estaba aplicando Torá sobre la vida de una persona, estaba aplicando instrucción sobre la vida de una persona a la perfección, sabiendo cada uno de los pasos para que esa persona siga su vida, pero no la había anestesiado. ¿Y sabe qué? La anestesia es la misericordia. La anestesia es el amor de Yahshua. Nosotros no podemos transformar la vida de otras personas juzgándolos o aplicando la Torá literal. Porque esa mujer debió haber muerto apedreada. Pero el amor de Yahshua le dio una nueva oportunidad. Entonces entendí que la forma de hablar con las personas o tratar con las personas que nos rodean y queremos cambiar su vida, no es confrontándola y diciendo, vos no conocés nada, esto es así, lo estás haciendo mal, juzgar con el dedo, estás en pecado, o esa congregación hace las cosas mal, no saben nada, ¿cómo van a festejar la Navidad? Y bueno, quizás no se le reveló el Mesías, quizás todavía no saben que la Navidad es pagana. ¿Cómo van a hacer esto? ¿Cómo van a hacer lo otro? No, hermano, no, hermana. Si usted quiere operar, primero aplique anestesia. Cuando una persona tiene un error o tiene un defecto, lo mejor que podemos hacer es misericordia. Y le puedo asegurar que esa persona va a dejar que usted pueda operar y trabajar en su vida. Hay un famosísimo disertante ya fallecido en los Estados Unidos, Dale Carnegie. Dale Carnegie es un hombre que caminó en los Estados Unidos y conoció personajes importantísimos de la historia de los Estados Unidos. De hecho, hay una universidad en Estados Unidos que es la Universidad Dale Carnegie, y Dale Carnegie dedicó su vida a estudiar el comportamiento del ser humano. Él estudió a Abraham Lincoln, tuvo relación con muchos personajes importantes, muchos de ellos que cometieron graves errores, y él comentaba también la vida, por ejemplo, de Al Capone. Al Capone, él muere, Al Capone, baleado, pero él muere diciendo, aquí muere alguien con un corazón cansado que lo único que quería era hacer el bien. Porque Al Capone creía que él era bueno. Esto quiere decir, y bueno, y luego Dale Carnegie explica que es necesario, y esto lo tomo para lo espiritual, porque la palabra dice debemos retener lo bueno. Dale Carnegie explica que el ser humano necesita ser tratado de determinada manera para poder abrirse y recién nosotros poder tratar con él. El ser humano, psicológicamente, la psicología es de Dios. Dios nos dio psicología, procesos mentales, espirituales, emocionales que se conectan, que debemos conocerlos. Porque confrontando a una persona no vamos a sacar nada bueno si queremos cambiarla. Y hay un dicho de Dale Carnegie, por eso se los menciono, que dice,
no podemos pretender comer miel dándole patadas a la colmena. Nosotros, si queremos comer miel, debemos de a poco ir sacando las abejas de la colmena con un proceso. Y es querer sacar algo bueno de una persona a los azotes, es imposible. Entonces, hermano, hermana, la palabra de hoy nos dice que sí se puede Jacob convertir en Israel. Sí Abraham se puede convertir en Abraham. Sí Oseas se puede convertir en Yehoshua. Sí se puede. Sí el pastor Facundo y cada uno de ustedes se puede convertir en Israel. Sí se puede. Siguiendo la ley de Dios. En el espíritu, porque la ley de Dios es espiritual y no es carnal. Porque la letra mata, como esa mujer que iba a morir apedreada, pero el espíritu vivifica. El espíritu de la ley le dio vida. Es por eso que te invito esta noche a que le des vida a tu accionar, que le des vida a tu prójimo, que le des vida a tus amigos, a tus parientes, mediante el amor y la misericordia, porque es ley para nosotros andar como Él anduvo y hacer lo que Él hizo y caminar como Él caminó. Si alguien te ha herido, no voy a buscar el versículo ahora, pero todos lo conocemos. No le hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Como ellos, como tú hagas con ellos, así ellos harán contigo. No le des patadas a la colmena. Cuando vos veas a tu prójimo que está haciendo lo malo, no lo veas a tu prójimo. Mírate en un espejo, mírate vos mismo. Porque cuando vos te veas vos mismo en tu prójimo, te puedo asegurar que lo vas a tratar con misericordia. Porque a vos te gustaría que a vos mismo te traten con misericordia. Porque yo he cometido muchos errores. Yo, miren, soy una persona que reconozco que en mi vida he cometido muchos errores. E incluso gente que no conoce a Dios ha sido misericordiosa conmigo. ¿Cómo no voy a ser yo misericordioso con otros? Y si estás viendo a personas que cometen errores, mírate vos en ese lugar. Mírate vos y tratalo como si te estuvieses tratando a vos mismo. Y vas a ver que esa anestesia va a conseguir operaciones perfectas de verdad. De eso se trata el Evangelio. Porque la palabra dice que las profecías pasan, que el don de lengua pasan. La palabra de Dios dice que todo va a pasar menos el amor de Dios. La anestesia para poder operar es el amor. Y es por eso que te invito en esta noche a que no solo te mires vos mismo, como Jacob y como Israel, porque es fácil autojustificarse diciendo, Señor, sí soy un pecador, pero es difícil mirar eso en el otro. Hoy tenés que mirar a aquellos que te han fallado o que te están fallando en este momento y que vos querés cambiar la vida de esa persona. Mírate vos en esa persona. Y te puedo asegurar que el Espíritu de Dios te va a decir qué paso seguir con esa persona. La operación va a ser exitosa. Hoy quería hablar, miren que la parashá, no hemos hablado casi nada de esta parashá, porque esta parashá es muy amplia, pero el Señor me habló sobre eso. Hoy quiero que en tu corazón te quedes con este mensaje. Mirá los errores de tu prójimo como si fuesen tus errores. Mírate en tu prójimo. ¿Saben qué va a conseguir eso? Restaurar relaciones.
¿Saben que va a conseguir eso? Un pueblo de Dios más unido. ¿Saben que va a conseguir eso? Familias más unidas, amistades más unidas. Eso es caminar como Él caminó. Es andar como Él anduvo. La reflexión ha sido cortita, ha sido sencilla. No la quiero extender más porque sería agregar a lo que el Señor me dio. Sé que esta palabra va a generar resultados de bendición en tu vida. Yo sé que viene restauración, porque el Señor habló la parashá pasada de que Onésimo volvía. ¿Recuerdan? En la parashá pasada el Señor habló de que Onésimo volvía, en la porción pasada. Y hoy el Señor nos está diciendo prácticamente, mirémonos en Onésimo. Mira a Onésimo como si fueses tú. Entonces yo sé que viene restauración de amistades, restauración de familias, restauración de hermanos en Cristo. Viene restauración, es un tiempo de restauración. Bueno, vamos a hacer una oración por esta palabra. Vamos a hacer una oración. No quiero agregar más porque sé que es lo que Dios trajo. No quiero agregar más. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, te doy gracias, Señor, por esta palabra, por esta parashá. Gracias, Señor, por hablarnos y permitirnos, Señor, ver al otro como a nosotros mismos. Gracias, Señor, por recordarnos que a veces hacemos lo bueno, a veces hacemos lo malo, pero siempre debemos seguirte a ti. Gracias, Señor, por revelarnos esa anestesia, mi Dios, por revelarnos, Señor, el amor y la misericordia. Gracias, mi Dios. Y te pido, Padre amado, que cada uno de mis hermanos que está en su hogar pueda recibir en este día y en esta semana el fruto de esta palabra, mi Dios. Te pido, Padre, por Jimena Sachi, mi Dios, que está conectada, mi Dios. Te pido, Padre, por ella, para que esta palabra, mi Dios, haga cosa grande en ella, mi Dios. Jimena, te bendigo en el nombre de Yeshua. Mira, Jimena, el Señor dice que ese tiempo de restauración viene para vos, viene para tu familia, viene para personas que se alejaron. Dios trae eso en este tiempo para vos. Bendigo, Señor, a cada uno de los hermanos y te pido, Padre, que restaures vínculos, mi Dios. Tú eres especialista en eso, simplemente nosotros debíamos aprender el camino, mi Dios. Es angosto el camino, hermanos, ¿eh? Es angosto el camino. Y el camino angosto quiere decir que a veces es difícil de transitar. ¿Saben por qué? Porque es difícil muchas veces dejar de lado nuestro orgullo. ¿Y saben qué? Es lo mejor que te puede pasar, dejar tu orgullo de lado, porque dejas de ser un fariseo, un carnal, y pasás a ser un israelita, un descendiente de Yahshua. Te bendigo en el nombre de Yeshua, bendigo a cada uno de ustedes, y bueno, allí si quieren hacer algún comentario, está abierto. Que Yahweh les bendiga a todos.